Bueno, nuevamente los saludo, un poco dándole las gracias por su asistencia el día de hoy a nuestra clase de sociales. Bueno, vamos entonces a mirar rápidamente un elemento muy puntual acá, un poco para repasar algunos elementos que nos corresponden el día de hoy, para irnos preparando un poco para nuestra evaluación de sociales. Eh, el cronograma de actividades se lo va a transmitir la profesora Mónica eh, en el transcurso de esta semana. ¿Listo, muchachos? Para que estemos atentos un poco ahí de cómo vamos a hacer esta, esta parte. Bueno, segundo, eh, recordemos entonces que estamos mirando un poco en lo que son modelos económicos y cómo estos modelos económicos o están inmersos en nuestra sociedad, ¿no? Específicamente este modelo económico del apogeo hacia afuera, ¿no? Que es un poco el que responde también a los principios del liberalismo económico. Quiero, por favor, entonces que tomemos apuntes de lo que usted considere necesario de hoy. Sin embargo, como es... ¿Qué le pasó por allá? Como es habitual, vamos a grabar la clase para que usted pueda retroalimentar desde ahí, ¿listo? Cualquier pregunta, entonces, con mucho gusto, activo el micrófono y con mucho gusto le damos paso a su socialización. Bueno, le pido excusas un poco por el sonido y por la conectividad, pero tengo problemas bueno, desde la semana pasada estoy presentando problemas con la conectividad, entonces por eso no me muestro en el video para generar pues una mayor cobertura. Bueno, iniciemos formalmente entonces con la presentación de hoy, un poco con esto que usted ve en pantalla titulado Modelos Económicos. No, nuestro modelo de casa habitual para entender un poco mejor esto, ¿no? Recordemos entonces cómo funcionan los modelos económicos. Recordemos, de manera de repaso, que la economía es la base de todas las sociedades en el mundo. Si la economía funciona como base, significa entonces que el país, el Estado funcionará bien. Recordemos entonces que esa es la base, la economía. Miremos entonces que las columnas, o lo que llamarían algunos economistas, la estructura, se entienden, por ejemplo, lo que son las leyes, la política y el Estado. El Estado entendido como el conjunto de instituciones, ¿listo? Si la economía funciona, la política, las leyes, el Estado funciona. Luego, entonces, la sociedad prospera, ¿no? Pero si la economía falla, va a marcar ciertas fallas en la política y en sí va a afectar a la sociedad. Veámoslo, por ejemplo, en el caso de esta pandemia en el siglo XXI, en el 2020, ¿no? Miremos entonces, por ejemplo, cómo la economía ha estado en recesión, ha afectado algunas leyes, han tenido que cambiarse algunas políticas, las instituciones del Estado pues están en una capacidad que no saben qué hacer realmente y la sociedad, como lo vemos, está entrando en una crisis, ¿no? Estamos mirando que el país está entrando en una crisis a diversos niveles, ¿claro? Pero si miramos, por ejemplo, la economía, si la economía funciona, que es un poco lo que se ha pensado el presidente, los alcaldes, los gobernadores en este momento, que reactivar otra vez la economía para que la política, el Estado funcione para poder salir adelante como sociedad. Que funcione o no, pues la historia lo dirá más adelante, pero por el momento tenemos entonces que mirar que la economía es la base de todas nuestras sociedades, ¿listo? Teniendo muy claro esa idea, recordemos siempre nuestro triángulo, nuestra casita, por decirlo así, vamos entonces a mirar uno de los modelos económicos que han marcado importancia en Colombia, que es, como lo mirábamos en el texto de David Busso, el modelo económico de crecimiento hacia afuera. Miramos este siguiente gráfico para entender. Dígame, dijo profe. No, había una pregunta.
Miremos entonces cómo funciona este modelo de crecimiento económico hacia afuera, ¿no? Lo primero es un ciclo, es un ciclo, toda la economía es un ciclo, ¿no? Entonces, primero se hace una producción, entiéndase por producción, el sector primario puede ser agricultura, industria, elaboración de telas, madera, bueno, puede ser todo esto, ¿listo? Esta es la producción, sector primario. Posterior a esa producción, como lo vemos en pantalla, hay una exportación de ese producto. Con la exportación de ese producto se genera una ganancia, lo que lleva entonces a un progreso como nación o como país. ¿Listo? Este modelo económico hacia afuera lo tiene muy marcado, lo tiene marcado los países como lo mirábamos en nuestro mapa mundi cuando dividíamos por sectores económicos, los países tercermundistas, o sea, nosotros un poco, aunque el término tercermundista hay que debatirlo, ¿listo? ¿Somos realmente tercermundistas? ¿Quién determinó eso? Bueno, todas esas preguntas de tipo sociológicos no lo vamos a hacer en otro momento. Miremos entonces que un país en el cual se centra netamente en su producción, pues va a generar solo va a generar producción. Es decir, un país que solo se dedique a la agricultura, su fuerte va a ser la agricultura. Difícilmente entonces va a tener otros sectores económicos. Si bien la exportación, en algún momento lo discutía el señor Guevara, muy bien discutido, por cierto, si bien la exportación corresponde al sector terciario, miremos entonces que en el modelo económico, para que exista este modelo económico de crecimiento hacia afuera, debe existir una producción. Si no existe esa producción, sencillamente no hay una exportación. Si no hay exportación, no hay una ganancia. Si no hay ganancia, no hay progreso. ¿Qué significa eso? Si no hay progreso, las leyes y las políticas del Estado van a ser malas. Luego, entonces, la sociedad va a fallar. ¿Listo? Si veo cómo se relaciona todo, pero si se genera, perdóneme, pero si se genera una producción y se genera una exportación, se genera una ganancia, entonces hay progreso. Y al momento de haber progreso, pues las políticas del Estado van a ser muy buenas y la sociedad va a tener ese desarrollo. Si ve entonces funciona estos modelos económicos, este modelo económico específico que ahora llega hacia el año 1980 en Colombia y se ha mantenido hasta la fecha. ¿Sí? La pregunta que nos debemos de generar, o incluso la pregunta que nos podemos hacer en este momento es, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué Colombia no se ha pensado otros modelos económicos? Bueno, Colombia sí tiene otros modelos, efectivamente Colombia tiene otros modelos económicos, ¿listo? Uno, dos, pero el que hasta el momento, o mejor, en el que Colombia se ha basado fuertemente desde el crecimiento hacia afuera. También tiene otros. Se llama liberalismo, se llama, incluso Colombia también ha marcado bastante con el mercantilismo, el neoliberalismo, bueno, toda otra serie de modelos, ¿listo? Pero centralmente Colombia se ha desarrollado desde ahí. Y esto se genera a partir del siguiente modelo. El modelo de economía hacia afuera, como lo vemos en pantalla, surge a partir de lo siguiente. Hay un auge económico y este auge económico se produce debido a la imagen anterior de esto llamado progreso. ¿Cómo se obtiene el progreso a partir del modelo económico hacia afuera? Al hacer la producción, al hacer la exportación y al recibir una ganancia. Al realizar eso, entonces se desarrolla un auge económico, como lo vemos acá en pantalla. Ese auge, ese auge genera una demanda de un producto, ese producto se moviliza a otro país, eso va a generar una demanda externa y posiblemente genere una cese de exportaciones. De pronto, no me ha entendido desde ahí.
Lo vamos a poner con el siguiente ejemplo. Bueno, póngale cuidado muy bien al ejemplo que vamos a elaborar entonces de la siguiente manera. Un poco relacionado con la lectura que mirábamos con el tabaco. Bueno, producimos tabaco a grandes escalas, lo exportamos y de ese tenemos una ganancia. Al tener una ganancia decimos que tenemos un progreso con el tabaco. Entonces ya tenemos un auge económico, Pero resulta que ahora nos están pidiendo mucho tabaco. Y Colombia, pues desafortunadamente no lo puede cubrir, entonces acuden a otro país, en este caso Brasil, a producir tabaco. Entonces ya va a haber una demanda externa, o sea, van a haber dos países, Colombia y Brasil, que van a producir tabaco. ¿Eso qué le va a producir a Colombia? Que cese el nivel de exportaciones, o sea, se reduzcan los niveles de exportaciones. Vamos a la siguiente imagen. Si se reducen los niveles de exportaciones, entonces va a haber menor ganancia. Y al haber menor ganancia, va a haber menor progreso. Y al haber menor progreso, por lógica, va a haber menor nivel de producción. Y al generar menor nivel de producción, pues nuestra economía va a ser muy mala. ¿Vio? Claro ahí el ejemplo. ¿Alguna pregunta acá, muchachos? Si es Profe, ¿qué necesario, es lo podemos hacer auge con otro económico? ejemplo. ¿Cómo, hija? No lo ¿Qué es entendí. auge económico? Auge económico, ¿qué es? Auge económico es cuando tenemos acá esta línea llamada progreso. ¿Listo? Cuando hay un progreso, cuando hay realmente un desarrollo. ¿Listo? Por eso entendemos por qué hay días que sube el petróleo y luego baja el petróleo. Sube el petróleo, baja el petróleo. Sube el dólar, baja el dólar. Porque se moldea a partir de todo este sistema. Todo esto hace parte Profe, del sistema. Dígame. o sea que al compartir la producción de un elemento, de un producto con otro país, el nivel de exportaciones, ejemplo de nosotros, bajaría, ¿cierto? Porque ya hay dos países produciendo lo mismo. Entonces Claro, las ya. ganancias serían menores, ¿no? Sí, claro. Piénselo, por ejemplo, en un barrio. Vamos a hacer el ejemplo con un barrio, ¿listo? Vamos a hacer el ejemplo nuevamente con el pan para que veamos cómo este modelo de crecimiento hacia afuera se aplica en todos los escenarios, ¿listo? Pensemos entonces que la señorita Prieto tiene una panadería. Produce el pan, lo lleva a domicilio, tiene una ganancia. O sea que la panadería de la señorita Prieto está en progreso. Es decir, tiene un auge económico. Entonces, al tener ese auge, va a haber mayor cantidad de panes que va a hacer la señorita Prieto. Pero resulta que como a la señorita Prieto le está yendo muy bien con su panadería, la señorita Martínez le va a poner la competencia, va a quedar otra panadería. Entonces vamos a mirar que hay dos panaderías que van a suplir la necesidad de todo ese barrio. Obviamente a la señorita Peto se le va a bajar un poco su nivel de exportación, o sea, sus niveles de domicilio, sus niveles de pan. Si vendía 100 panes, pues ya no va a vender 100 panes, sino va a vender 90 o 80 panes. Entonces va a recibir menos ganancia, va a tener menos progreso, su producción va a ser inferior y por tanto su exportación va a reducirse. ¿Claro, muchachos? Con el ejemplo del pan. ¿Alguna pregunta, muchachos? Por favor, este es el momento cuando debemos de preguntar, inquietarnos para aclararles cualquier duda frente a este modelo económico hacia afuera. Profe, la demanda externa se refiere a cuando ese producto que nosotros producimos se vende en otro país. Sí, en este caso, cuando Ok. su pan, su panadería, es llevado a otro bar. ¿Listo? El auge económico, pensemos este auge económico, hace referencia directamente, va a hacer referencia directamente. Es lo que haces con tu tiempo, queremos cuidarlo.
Bueno, ese auge económico hace referencia directamente al progreso que se tiene en el modelo económico. Es decir, si usted exporta, si usted exporta mm, y tiene una buena ganancia, entonces tiene auge económico. Si no exporta, significa que no tiene ganancia. Si no tiene ganancia, entonces no está en un auge económico. Colombia, precisamente, referente a eso, Colombia para estos años empieza su producción de café, claro, empieza a producir café, lo exporta, de esa exportación del café tiene una ganancia y ahí entra en su auge económico. El café colombiano entonces va a ser demandado por los, acá cuando decimos demandado es solicitado, ¿no? No es que se demande al café colombiano como un proceso jurídico, no, sino que va a ser muy solicitado por otras partes del mundo. Al ver eso, Colombia va a competir con Brasil, Venezuela y un poco Perú en la producción de café, pero Colombia va a superar, aquí es lo curioso, supera a todos estos países en, en, su, en su café, entonces va a tener una mayor exportación. Aquí en Colombia no hay un cese de exportación en el caso del café, al contrario, hay un auge. Entonces eso facilita el desarrollo económico en Colombia. Ese desarrollo económico en Colombia se denominó el Triángulo de Oro, como lo estamos viendo en pantalla. ¿Y en qué consistía ese Triángulo de Oro? Como usted lo observa en pantalla, se forma un triángulo en lo que son Medellín, Bogotá y Cali, que era la manera en cómo se desarrolló la economía para ese momento histórico de Colombia. Estamos hablando para el año de 1900. Estos tres municipios o este triángulo de oro que usted ve acá fue como se permitió, o mejor, dio pie a la creación de un país desarrollado. Medellín producía grandes zonas cafeteras, Cali también producía unas muy buenas zonas cafeteras y se eran llevadas, y este mercado lo manejaba Bogotá. Y ahí se estableció esta relación entre estos tres municipios, Medellín, Bogotá, Cali. De ahí que estos tres municipios sean tan importantes para Colombia. De ahí, por ejemplo, donde quedan estas, lo que llamaríamos nosotros, estas zonas cafeteras, eh, o mejor, lo que usted conoce como el eje cafetero, que es todo lo que se reúne en lo que es Antioquia, como lo vemos acá en imagen, Nariño, Santander, norte de Santander, Valle del Cauca, Tolima y Caldas. Todos estos demás departamentos que se unieron eh, alrededor de estos tres empezaron a desarrollarse. Por ejemplo, como el caso de Huila, Quindío y Risaralda, o sea, los tres pequeñitos de acá, también tienen ese nivel de desarrollo. Si lo vemos, estas zonas, vamos a marcarlas con un color. Bueno, voy a ponerle aquí como una flechita. Si lo vemos, estas zonas, todas estas zonas que están siendo demarcadas, van a tener un nivel de desarrollo interesante, muy, muy interesante, todas esas zonas que usted está viendo en pantalla, porque sencillamente se marcaron en el desarrollo agrícola del café. Por eso la zona cafetera, como lo vemos acá en imagen, lo que le acabo de hacer en una especie de triángulo, corresponde entonces al nivel de desarrollo de Colombia. Y ahí miramos cómo Colombia empieza a descuidar otras zonas
de su economía. Por ejemplo, miramos que acá en las zonas de la Amazonía fue desconocidas, la zona de la Orinoquía también fue desconocida, esta zona del Pacífico, específicamente del Chocó, desconocida, el Magdalena, desconocida, y van a ser en estas zonas donde no van a tener ningún sector económico, donde se van a generar la mayoría de conflictos armados. Sí, es acá en estas zonas donde se va a generar la mayor cantidad de conflicto armado que existe en Colombia. Son en estas zonas. Si nosotros miramos, por ejemplo, eso lo vamos a mirar un poco en historia, eh, dónde se generan los conflictos armados, o mejor, dónde en el país, dónde están los conflictos armados puntualmente, miramos entonces que son zonas donde no hay desarrollo económico, a lo cual nos sustenta la idea nuevamente de la casita. Los municipios y departamentos que tuvieron una economía sólida, como el café, permitió crear un estado que vigiló esas zonas. Luego, entonces, esas zonas crecieron económicamente muy bien. Por eso miramos que Bogotá, Cali, Medellín son sociedades con un alto nivel de desarrollo, mientras que las zonas del Quindío, del Leticia, del Baupés, del Mitú, de la Orinoquía, tienen un nivel de desarrollo menor, porque no se pensaron con una economía sólida. Y al no tener una economía sólida, pues no hay presencia del Estado. Y si no hay presencia del Estado, pues se genera ciertos niveles de violencia que se ha presentado en el país a lo largo de los últimos 60 años. Miremos entonces esta importancia de lo que llamamos el triángulo de oro. Ese triángulo de oro responde precisamente a este modelo económico hacia afuera, donde un producto va a generar ese nivel de desarrollo en Colombia. Por eso la zona turística del eje cafetero responde también a ese modelo económico. ¿Listo, muchachos? ¿Alguna pregunta? No, no hay Profe, preguntas, muchachos. yo. ¿Les escucho? Si esos lugares que usted dice que no tuvieran desarrollo económico también hubieran podido producir café, o fue porque no pudieron producir café, o fue porque Colombia no le dio la cierta importancia que se debería a esos lugares y por eso fue que no tuvieron el mismo desarrollo económico como lo fue Bogotá y Cali y Medellín. Mm, Estas zonas por lo general nunca tuvieron un apoyo o un respaldo económico como los demás, como esas zonas. Sí, efectivamente, el Estado colombiano ha dejado en el olvido muchas zonas del país. Incluso en este momento, frente a esta cuarentena, usted cuando ve los mapas de hospitales y ve otra cantidad de mapas, usted puede notar claramente cómo, cómo el país ha hecho, o mejor, cómo el país ha dejado en el olvido esas zonas. Incluso cuando usted ve los mapas, hasta hace 3, 4 días notaron las zonas del Baupés, del Amazonas, en los registros de personas con COVID. ¿Qué significa eso? O uno, que el país no, que las pruebas que se tomaron en el Amazonas hasta ahora llegaron. Dos, que los hospitales en el Amazonas no cubren totalmente no, o mejor, no tienen cobertura total sobre eso. Y tres, que el país mmm, no tiene un buen nivel de salud, porque si tuviera un buen nivel de salud, tendríamos registro de los 32 departamentos de Colombia. Caso curioso es, por ejemplo, cuántos han sido el reporte que ha dado San Andrés y Providencia, por ejemplo, no se ha mostrado, porque sencillamente el país no ha cubierto o no tiene todo el nivel de cobertura que sí se requiere para un caso, para una emergencia como esta. Claro, ¿alguna otra pregunta?
¿No? Bueno, muchachos. Vamos, entonces dejamos hasta aquí la sesión. Por favor, entonces, eh, repasen, miremos ahí puntualmente este elemento de la economía hacia afuera. ¿Listo, muchachos? Y de cómo ha influido en el desarrollo del país. Bueno, espero, como un aviso parroquial, espero sus TikTok muy bien, muy creativos. Sí, recuerde que se vale un porcentaje de la nota que sacamos el día viernes. ¿Listo, muchachos? Si no es más, entonces, feliz mañana. Profe, Escucho. ¿puede explicar por favor cómo se tiene que hacer ese TikTok? Por favor. Eh, Me imagino que usted sabe que es un TikTok, ¿cierto? Usted es más joven que yo, o sea, tiene más desarrollo No, profe, tecnológico, están diferentes todos acá. sí, obviamente sí. Listo. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer en ese TikTok? Usted me debe mostrar el ¿qué? Ay, el método socrático. ¿Cuál es el método socrático? El que nosotros mirábamos las sesiones anteriores del miércoles, en el que La Sócrates mayéutica. pregunta, la mayéutica excelente, hace la pregunta y a partir de la pregunta sale una serie de reflexiones y de esa reflexión sale un conocimiento. ¿Listo? La idea acá no es como un compañero nos escribe en el chat de perder su dignidad. Sea creativo. Hay TikToks en los que usted no necesita salir. No es camisa de fuerza salir en el TikTok, ¿sí? Pero la idea es que usted se note realmente el proceso, el método socrático. Claro, el método socrático consiste en eso. Hay una pregunta, de esa pregunta surge una idea, de esa idea surge un conocimiento. ¿Listo, muchachos? Pero ¿Alguna otra ideas propias, pregunta? ¿sí? ¿Cómo? Ideas propias, ¿sí? Eso lo llamarían Sócrates como ideas innatas, pero es una idea. Ahorita no nos vamos a complicar con que sea una idea propia. ¿Qué es lo que debe hacer usted para que haga un buen TikTok? Pues pensarse un tema, de ese tema hacerse una pregunta, de esa pregunta hacerse una respuesta, de esa respuesta hacerse una pregunta, para tener así varias preguntas. Por ejemplo, usted lo puede hacer de la siguiente manera, Zorrilla. Usted le pregunta a su mamá, ¿qué es el amor? Entonces su mamá le da una definición y a partir de esa definición de su mamá, usted saca otra pregunta y de esa pregunta su mamá le va a dar una respuesta y de esa respuesta se va a sacar otra pregunta y así. Un poco similar a lo que hacen los niños, con los niños chiquitos, que por todo están preguntando y por qué, y por qué, y por qué, hasta que usted se canse y diga, no me moleste más. ¿Listo? Es así un poco el modelo socrático, como los niños. ¿Claro, Sofía? ¿Claro los demás? ¿Alguna Sí, otra señor. pregunta? Profe, ¿la pregunta tiene que ser de un tema específico o de cualquier tema? Ya se lo dejo a su creatividad, hija. Acuérdese que para hacer filosofía tan solo se necesita preguntarse. No necesita hacerse el tema, mejor dicho, rebuscado. No. Le voy a dar unos, por ejemplo, mi tesis de grado, con la que me gradué de profesor, fue sobre una tesis sobre superhéroes. Entonces yo hice todo un análisis filosófico de los superhéroes, pensados, bueno, se viera todo lo que hice con los superhéroes. Eh, de cualquier tema se puede hacer filosofía, ¿listo? Es un poco la reflexión ahí. De cualquier tema puede hacer usted filosofía y a partir de eso, usted puede preguntar sobre cualquier cosa y hacer su TikTok sobre cualquier tema desde que le aplique el método Sócrates, ¿listo? ¿Alguna otra? Profe, ¿toca aparecer uno obligatoriamente o uno o no o no? Vuelvo y le repite, hay TikToks, el formato de TikTok, hay formatos que permite que usted no aparezca. Hay diseños en los que usted no tiene que aparecer. Hay varios TikToks en los que no se muestran las personas, solo hacen la animación y todo lo demás, la música, y bueno, sean creativos. No, no veo, sí, sean creativos en esa parte. ¿Listo? El grado 11 también hizo unos TikTok bastante interesantes, pero ahora sí no de filosofía, que son más fáciles.
sino de historia, y muchas veces no se notaron ellos, hicieron otra serie de cosas. Sean creativos, muchachos, incluso puedo usar marionetas haciéndose preguntas, bueno, no sé, ustedes son más creativos que yo. ¿Algún otro? Profe, ¿y toca hacer necesariamente la pregunta? Claro, porque si usted no hace pregunta, hija, no está haciendo el método socrático. Si no hay pregunta, no hay método socrático. Profe, pero digamos, no se puede como explicar. ¿Pero explicar qué va a explicar? ¿La pregunta? O sea, pues, ¿qué es eso? No. No, si ya les Mm. expliqué el ejercicio. La idea es pregunta, respuesta, se genera la reflexión. ¿Sí? Claro ahí, Kaori. Sí, profe, gracias. Bueno, ¿algún otro, muchachos? Profe, es que lo que pasa es que yo no sé qué toca hacer porque tenía un problema con mi conexión. Era por eso usted me podría decir qué toca hacer. Actualmente estamos discutiendo lo que se había propuesto para el día viernes en nuestra clase de filosofía en el taller, y estamos socializando un poco de cómo puede hacer el TikTok. Estamos dando unas aclaraciones frente a ese TikTok de filosofía y del método socrático. ¿Listo, hija? Es lo que estamos discutiendo ahora. Ok, profe, gracias. Bueno, frente a lo que pregunta Mejía, ¿se puede grabar el TikTok con un compañero? Pues se supone que estamos en cuarentena, se supone que usted está en su casita y usted no puede salir porque tiene TikTok. Sí, se supone entonces que es netamente individual, ¿no? Y hasta donde tengo entendido, creo que ninguno son hermanos y viven juntos. Si viviesen juntos, pues ahí sí lo pueden hacer, claro, pueden usar un miembro de su familia, su mamá, su perro, su gato, su tío, su tía, bueno, hasta con una puerta lo puede hacer. ¿Listo? Bueno, entonces quedamos de esa manera y manejamos esa claridad. ¿Listo, muchachos? No siendo más, hasta luego, feliz día, feliz inicio de semana. Chao, pues. Chao, profe, gracias. Chao, profe, gracias. Chao, pues. Chao, profe.